Imagina tener todo desde tu nacimiento en una familia rica y de la nobleza, pero tener tras de ti una maldición que no solo te aísla de los demás, sino que te atormenta también a ti. Bueno, pues esa es la historia de Edward Mordrake, el hombre que nació con dos caras. Prepárate para oír este relato y comencemos. Shh, cállate. Edward Mordrake era un joven de la nobleza que vivió en el siglo XIX en una familia de Reino Unido cuyos títulos nobiliarios causaban envidia entre su círculo, pero no era exento de las burlas por un detalle de nacimiento como lo veían sus padres. Edward había nacido con una cara extra en la parte trasera de su cabeza. Este en apariencia no tenía vida propia, por lo que no era un caso de un gemelo siamés. Esta cara no emitía voz, no respiraba, no veía. Sin embargo, unos decían que los ojos de esta cara te miraban fijamente si te le quedabas viendo, y sus ojos podían seguirte si intentabas apartarte. Pero fuera de la incomodidad causada a los otros, Edward era el más mortificado por su segundo rostro. No tanto por su aspecto, sino porque aseguraba que ésta tenía una voz tenue, que solo él podía escuchar, y lo que decía no eran cosas agradables, sino todo lo que susurraba mortificaba al pobre Edward. Cuando él estaba feliz, la cara se burlaba como si esa felicidad fuera solo un espejismo o algo que no mereciera el joven. Si Edward estaba triste, la cara se alegraba de su desgracia. Fue por esto que Edward la apodó como la cara del demonio, implorando a los médicos que le retiraran ese rostro porque aseguraba que toda palabra y pensamiento que ella decía solo podía provenir de algún habitante mismo del infierno. Lo peor venía en la noche, porque una cosa es tener pesadillas como cualquier otro, de las que es muy fácil librarse con tan solo despertar. Y otro era el caso de Edward, quien apenas cerraba los ojos, la cara murmuraba cosas tortuosas. Nadie sabía a ciencia cierta si esta cara tenía un alma propia o si todo venía del pensamiento atormentado de Edward. Sus padres se negaban a secundar el procedimiento médico que Edward buscaba para librarse de este demonio por miedo a que su hijo pereciera durante el procedimiento. Pues, contrario a lo que uno pensaría, Edward Mordrake era un chico amado por su familia, que al ser educado en una familia de la nobleza como lo eran sus padres, los duques de Darlington, ellos le proveyeron a su hijo las mejores comodidades y, más importante, la mejor educación, en la cual Edward resaltaba en la música. Pero como te conté, en cuanto Edward pasaba a tener una vida feliz, ahí estaban las burlas de la cara maldita. Por lo tanto, el joven no podía vivir en paz. En el siglo XIX la medicina no era tan avanzada como ahora, por lo que el procedimiento que él buscaba desesperadamente era como buscar el Edén. Según en palabras de Edward Mordrake, la maldición no puede concebir las tentaciones espontáneas en las que me envuelve. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados, estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera. La única salida que encontró para librarse del mal que lo aquejaba fue autodesvivirse, y se cuenta que ya estando suspendido en el aire por una soga, la otra cara mantenía una macabra sonrisa al final. Esta historia apareció por primera vez en 1900 en el Almanaque de Medicina, Anomalías y Curiosidades de la Medicina de George M. y el Dr. Walter L. Pyle. En este artículo, que fue donde apareció por primera vez el relato de Edward Mordrake, menciona que el rostro gemelo era femenino. Este detalle se ha ido perdiendo dentro de esta leyenda, y digo leyenda porque en la actualidad se asegura que este relato fue una invención para el libro de Anomalías y Curiosidades, ya que no se proporcionan más detalles de Mordrake que lo hagan verificable ni fotografías reales.
pues las que circulan en internet pertenecen a una figura de cera en un museo alemán que está inspirada en el relato de Edward Mordrake. Si bien este personaje es ficticio, el mal que lo aquejaba es una realidad. Se pudo haber tratado de una malformación llamada Craniopagus parasitus, una cabeza gemela parásita con un cuerpo no desarrollado. Esto ocurre cuando la división de embriones que dan lugar a gemelos no se produce del todo y uno de ellos se sitúa en la cabeza del otro, desarrollando otra cabeza. Pues hubo un caso registrado por completo que se conoció como el niño con dos cabezas de Bengala, ocurrido en 1983 en la aldea bengalí Mundul. Su historia es mucho más trágica que la de Edward Mordrake. Cuando el niño fue recibido por la partera, ésta lo arrojó al fuego aterrorizada al ver al niño con dos cabezas. Tal vez todo hubiera terminado ahí, entre las llamas. Pero el destino se ensañó más con el pequeño, que sobrevivió al fuego con algunas quemaduras en la segunda cabeza, cerca de un ojo y en la nariz. Sus padres, aunque también horrorizados, decidieron conservar al niño, pero para exhibirlo como un fenómeno de feria a cambio de dinero, por lo que era tratado más como un objeto que como una persona viviendo bajo una sábana, a menos de que fuera expuesto al público como una diversión. El niño falleció a los 4 años por una mordedura de una cobra y, para asombro, los progenitores no vendieron el cuerpo a pesar de las ofertas. Solo lo enterraron. Más tarde, un agente de la Compañía de las Indias Orientales, conocido como Mr. Dent, lo desenterró y practicó la autopsia. Entregó el cráneo al capitán Buchanan, quien lo llevó a Inglaterra, donde le ofreció a su amigo el doctor Everard Home, quien realizó diversos estudios que demostraron que ambas cabezas contaban con su propio cerebro y sano. Cada una reaccionaba a diferentes estímulos, con la peculiaridad de que al dormir no cerraban los ojos y permanecían inmunes a la luz, algo mucho más particular que los susurros que decía oír Edward Mordrake. Por si te lo preguntas, el cráneo del niño que te conté cuenta en su archivo con ilustraciones de testigos y su cráneo permanece en el Museo Hunteriano en Londres. Otro padecimiento similar, pero con la duplicación únicamente de la cara, es la diprosia o duplicación craneofacial. Esta diferencia del otro caso no se debe a una mala división de embriones, sino a una actividad anormal en la proteína SHH. Sonic Hedgehog. La mayoría de los humanos con esta malformación nacen sin vida, pero hay casos donde el infante ha logrado sobrevivir por un periodo corto de vida. Tal es el caso de Lali Singh, nacida el 10 de marzo de 2008 en Saini, un pueblo de Soupar cerca de Nueva Delhi, India. Su duplicación facial, a diferencia de otros casos, fue completa, con 2 pares de ojos, 2 narices y 2 bocas. Sus padres la vieron como una reencarnación de la diosa Durga, por su descripción de muchos ojos y bocas. No dejaron que se le practicaran estudios para valorar en qué grado la duplicación afectaba su vida. Falleció de un ataque al corazón poco tiempo después y se construyó un templo dedicado a su memoria en el lugar donde fue sepultada. No me adentro mucho en detalles para no generar morbo, y si lo hice más con el primer caso, fue para dejar en evidencia la crueldad con la que fue tratado por sus progenitores, y ese es el tipo de cosas las que resultan más horribles que la leyenda de Edward Mordrake. Y bueno, yo espero que el video del día de hoy te haya gustado, pero por el día de hoy, como tú sabes, yo soy Eli de Lubel. Que tengas un lindo día, tarde. ¿Qué dices? Cállate. Ustedes no me hagan caso. Y como decía, también una linda noche. Nos vemos en el siguiente video.